Buenos días, profesor, compañeros presentes. Hoy en mi grupo, que está conformado por Yarid Guamán, Patricia Espinosa, Sugar Condori, Milagros Tinta y quien les habla, Nayeli Flores, vamos a hablar acerca de la neurona colinérgica. ¿Qué son las neuronas colinérgicas? Bueno, estas son neuronas que utilizan como principal neurotransmisor a la acetilcolina, y la actividad colinérgica es fundamental para las funciones cognitivas. Las neuronas colinérgicas realizan las sinapsis colinérgicas o sistemas colinérgicos, que son muy importantes para nuestro organismo, ya que se encargan del sistema nervioso central y del sistema neuromuscular. Y ya desde un punto de vista funcional, estos sistemas se relacionan con la memoria y el aprendizaje, las motivaciones, las percepciones, la atención, la regulación de funciones orgánicas, las funciones motoras y algunas patologías como el Alzheimer. Las neuronas colinérgicas cerebrales forman un gran sistema ascendente, cuyo origen se halla en el tronco cerebral e inerva a amplias áreas de la corteza cerebral, y es idéntico al sistema activador reticular, que se encarga de los ciclos circadianos del sueño-vigilia. Estas neuronas, además de mantener la conciencia, intervienen en la transmisión de información visual, tanto en el cólico superior, que son centros de integración sensorial, aquí podemos verlo en plano horizontal, y que intervienen en los movimientos de la cabeza, cuello y ojos. Y también en la corteza occipital, que son los centros de procesamiento de nuestro sistema visual, de la percepción. El núcleo basal de Meiner, que está situado en el prosencéfalo, realiza la función a través de axones dirigidos a toda la corteza, así proporcionando a este un mayor aporte de la acetilcolina, y este es el lugar donde se hallan más cuerpos celulares colinérgicos. Ahora voy a hablar sobre la acetilcolina. La acetilcolina es un neurotransmisor caracterizado farmacológicamente por Henry Hayek Dale en 1914 y después fue confirmado por Otto Loewi como un neurotransmisor. Es el principal que se encarga de la transmisión entre las neuronas y el músculo en la unión neuromuscular. La acetilcolina está distribuida ampliamente en el sistema nervioso central y en el sistema nervioso periférico. Interviene en el metabolismo energético, el movimiento, el sistema nervioso autónomo, la percepción del dolor, la memoria y otros. Aquí podemos verlo en la sinapsis, donde está situado la acetilcolina. Ahora voy a hablar sobre la formación de la acetilcolina. La acetilcolina es perteneciente a los ésteres de colina, que se va a formar a partir de la colina más la coenzima A o acetil-CoA, que gracias a una enzima llamada la colina acetiltransferasa da como producto a la acetilcolina. Esta se degrada posteriormente ante otra enzima de la acetilcolinesterasa, dando como producto nuevamente a la colina y acetato. Y esta misma colina se va a reabsorber para formar nuevamente más acetilcolina. Buenos días, profesor. Buenos días, compañeros. Continuando con la exposición, voy a dar una pequeña introducción sobre la sinapsis. La sinapsis es un mecanismo de comunicación que se produce entre dos o más neuronas a fin de poder transmitir de manera masiva un impulso nervioso para poder coordinar una función en el organismo. Hablamos de un intercambio de información que se caracteriza por no establecer un contacto físico. Vamos a conocer más sobre ella. Continuando con la exposición, voy a dar una pequeña introducción sobre las sinapsis colinérgicas.
Una sinapsis colinérgica es aquella cuya función transmisora de información se lleva a cabo a través del neurotransmisor acetilcolina, actuando sobre sus receptores nicóticos y musarínicos, localizados tanto a nivel presináptico como postsináptico. Las sinapsis colinérgicas están ampliamente distribuidas, tanto a nivel del sistema nervioso central como el sistema nervioso periférico. Periféricamente, la acetilcolina sirve como de neurotransmisor en una gran diversidad de tejidos, entre otros la placa motora, los ganglios autónomos, simpático y parasimpático, la médula de la glándula suprarrenal, la fibra lisa bronquial, la gastrointestinal, vesical y vascular y el corazón. A nivel cerebral, las neuronas colinérgicas se agrupan en una decena de poblaciones, siendo la mejor caracterizadas las del núcleo basal de Meynert y las áreas adyacentes, que proyectan sus axones de forma amplia a la corteza cerebral y al hipocampo. El interés que han despertado estas neuronas se debe al hecho de que sufren un proceso de degeneración en la enfermedad del Alzheimer. Si bien las numerosas sinapsis colinérgicas ubicadas en el nivel central y periférico poseen características diferenciales, también comparten propiedades neuroquímicas, neurofisiológicas y neurofarmacológicas. Por lo tanto, lo describiré aquí sus aspectos comunes referentes: la síntesis, almacenamiento, liberación y efectos y receptores, y el metabolismo del neurotransmisor colinérgico acetilcolina. Gracias. Continuando con la exposición, hablaremos de la sinapsis colinérgica. La sinapsis colinérgica consiste en los procesos neuroquímicos que usan las moléculas de acetilcolina como neurotransmisor. Este tipo de sinapsis se presentan en uniones neuromusculares que involucran fibras musculares esqueléticas, varias conexiones en el sistema nervioso central. Sinapsis, neurona en el sistema periférico y uniones neuromusculares y neuroglandulares de la división parasimpática del sistema nervioso autónomo. Una neurona transmite información a otra neurona en una sinapsis. La neurona que transmite la información se llama neurona presináptica y la neurona que recibe la información es la neurona postsináptica. Veamos qué sucede en una sinapsis colinérgica, uno de los tipos de la sinapsis más comunes. Cuando en potencial de acción llega al botón sináptico de la neurona presináptica, se abren los canales de calcio con compuerta de voltaje. Los iones de calcio entran y se unen a las vesículas sinápticas. Esto induce exotistosis, que libera el neurotransmisor acetilcolina desde las vesículas sinápticas hacia la indura sináptica. Las moléculas de acetilcolina luego difunden a través de la indura sináptica y se unen a los receptores de ACH en la membrana neurona postsináptica. La unión abre canales iónicos y la membrana se desporaliza. Si esta despolarización lleva al segmento inicial de la neurona postsináptica al umbral, dará como resultado un potencial de acción. La despolarización de la membrana postsináptica es de corta duración, porque la acetilinesterasa degrada rápidamente el ACH en la indura sináptica. Los receptores involucrados en la sinapsis colinérgica. En el sistema nervioso existen dos tipos de receptores de acetilcolina, ambos acoplados a proteínas G. Los más comunes son los llamados nicotínicos, cuyo nombre se debe a que pueden ser estimulados con la nicotina, que es activa sobre las sinapsis ganglionares
y sobre la placa motora del músculo esquelético. El otro tipo de receptores son los muscarínicos, que poseen una estructura y mecanismo de acción diferentes y pueden ser estimulados por la muscarina, que por su parte es activa solo sobre receptores de fibras lisas y cardíacas. Los receptores de la acetilcolina. La actuación de la acetilcolina se da mediante su interacción con una serie de receptores que reaccionan ante su presencia en las diferentes localizaciones en la que estos neurotransmisores actúan. Se encuentran los receptores muscarínicos. Se trata de un tipo de receptor metabotrópico, es decir, que requiere el uso de cadenas de segundos mensajeros para que permitan la apertura de canales iónicos. Esto implica que su actuación suele ser lenta y tener un efecto más prolongado en el tiempo. Este tipo de receptor suele ser el que tiene mayor nivel de presencia en el encéfalo, así como en el sistema nervioso parasimpático. Pueden tener una actuación tanto excitatoria como inhibitoria. El receptor nicotínico. Este tipo de receptor, que también tiene una afinidad por la nicotina, es ionotrópico, con lo que se genera una respuesta rápida por parte del receptor que permite la apertura inmediata del canal. Su efecto es fundamentalmente excitatorio. Suelen encontrarse en las conexiones entre neurona y músculo. Mecanismos de regulación. La neurotransmisión colinérgica es aquella que se produce entre dos neuronas y cuyo neurotransmisor es la acetilcolina. La acetilcolina está formada por dos componentes, acetato y colina, los cuales se unen mediante la acción de la acetilcolina transferasa. Esta reacción tiene lugar en su mayor parte en los terminales nerviosos más que en las regiones neuronales. La acetilcolina se une a su receptor en la membrana postsináptica y se abren en ella canales iónicos que permiten el intercambio de iones como el sodio y el potasio, lo que altera el potencial de la membrana. La llegada del impulso nervioso provoca la apertura de canales de calcio. La entrada de este catión en la neurona presináptica produce excitosis. Abriendo un paréntesis, este es el proceso por el cual las células liberan moléculas grandes para ser usadas por otras células o por el cuerpo en diferentes procesos biológicos. Continuando. La excitosis de las vesículas colinérgicas que liberan en la hendidura sináptica la acetilcolina. Las vías colinérgicas se proyectan desde los núcleos basales de Maynard, situados en el pálido, al córtex, al tálamo, amígdala e hipocampo. Dichos receptores se dividen en nicotínicos y muscarínicos. Bueno, los receptores nicotínicos se unen a los canales iónicos. Estos son más rápidos y generalmente excitatorios. Se bloquean por el curare y se estimulan por la nicotina y acetilcolina. Los receptores muscarínicos se unen a la proteína G. Estos son más lentos, son excitatorios o inhibitorios. Son bloqueados por la atropina y estimulados por la muscarina, pilocarpina y acetilcolina.
La colina es transportada por el plasma a las neuronas gracias a la actividad de sistemas de transporte de alta y baja afinidad. La colina puede desempeñar un rol importante en los procesos neuroquímicos realizados con la regulación del afecto. Bien, a manera de resumen, se puede decir que la regulación de la acetilcolina es la sustancia encargada de la transmisión de impulsos nerviosos de las neuronas en los ganglios del sistema nervioso autónomo. Además, es el mediador de la transmisión nerviosa de la placa motora terminal. Enfermedades relacionadas a las neuronas colinérgicas. Una de las enfermedades producidas por un fallo de las neuronas colinérgicas podría ser la demencia debida a la enfermedad de Pick, que es una forma de demencia frontotemporal. La enfermedad degenerativa cerebral afecta fundamentalmente a los lóbulos frontales y temporales. La clínica es similar a la demencia del Alzheimer, pero puede aparecer signos frontales precoces. Puede presentarse reflejos primitivos. Enfermedades relacionadas a las neuronas colinérgicas. Una de las enfermedades producidas por un fallo de las neuronas colinérgicas podría ser la demencia debida a la enfermedad de Pick, que es una forma de demencia frontotemporal. La enfermedad degenerativa cerebral afecta fundamentalmente a los lóbulos frontales y temporales. La clínica es similar a la demencia del Alzheimer, pero puede aparecer signos frontales precoces. Puede presentarse reflejos primitivos. A nivel anatomopatológico, son característicos los cuerpos de inclusión de Pick en el citoplasma de las neuronas de la corteza cerebral y también la circunvalación dentada del hipocampo. Como pueden ver en la imagen, hay una gran diferencia entre el Alzheimer y el Pick y un cerebro normal. En la parte frontal hay una disminución considerable. También tenemos al Alzheimer. En la enfermedad del Alzheimer, la pérdida de la sinapsis es precisamente la principal causa de la pérdida de la memoria. Ahora, sabemos que los axones de los pacientes contienen agrosamientos llenos de mitocondrias y otros orgánulos celulares, y que existe un problema serio en el transporte axonal. Concretamente en el Alzheimer, el colapso del tráfico es responsabilidad de varias proteínas. Al igual que la enfermedad anterior, el Alzheimer es una disminución de la capacidad de nuestro cerebro. Acá podemos ver dos imágenes comparativas. Este es el normal y este es un cerebro con Alzheimer.